Bueno, estoy Valdez José Antonio y voy a estar hablando del tema de compresores. ¿Qué es un compresor? Es una máquina o dispositivo que reduce el aire con unas especificaciones y condiciones y además lo impulsan con una presión superior a la entrada, o sea que la presión que está en el ambiente aumentará superiormente cuando entre en el compresor. Además, es posible definir esta máquina como una máquina de funcionamiento alternativo o rotatorio que tiene como propósito la compresión de un fluido que por lo generalmente es aire, para emplear su fuerza de expansión de forma indicada y transmitida a la zona más adecuada como un pistón para poder objetos. Bueno, tenemos los tipos de compresores, podemos ver aquí una tablita donde se encuentran muchos tipos de compresores. Podemos ver que se dividen en émbolo oscilante, émbolo rotativo y turbocompresores. Voy a estar hablando nada más de los más importantes que para mí fue desde mi punto de vista, ya que si me tengo que hablar de cada uno de ellos, saldría más de media hora de exposición. Bueno, compresor de émbolo, oscilante y de membrana. Bueno, el compresor de émbolo, este tipo de compresor es el que más se utiliza actualmente. Es apropiado para usos de baja, mediana y alta presión. Y se nos dice también que puede trabajar desde unos 0.100 kilopascales de presión o varios miles de kilopascales. Podemos observar que funciona con el émbolo ese que vemos ahí en la imagen de la izquierda, que aquí el pistón, vamos a decir que es un pistón, cuando baja hay una válvula que se retrae y deja pasar el aire, y cuando este sube, esa válvula que dejó entrar el aire se cierra y permite que la otra válvula abra hacia el depósito. Ahora tenemos el de membrana, que es el del lado derecho. Una membrana separada separa el émbolo de la cámara de trabajo. Aquí el aire no entra en contacto con las piezas móviles. En todo caso, el aire comprimido estará exento de aceite. Así que en este tipo de compresores utilizados con membrana se utiliza más en industrias alimenticias, médicas y a veces en químicas. Ahora tenemos el compresor rotativo multicelular y el de tornillo helicoidal. En el multicelular hay un rotor excéntrico que gira en el interior de un cárter cilíndrico provisto de ranuras de entradas y de salidas, como observamos en la imagen de arriba. Las ventajas de estos compresores es que residen en sus dimensiones reducidas y además de que son muy silenciosos a comparación de cualquier otro. Además de que su caudal es prácticamente uniforme y sin sacudir, o sea que no está variando y haciendo desastres en el interior. Para, aquí el rotor está provisto de un cierto número de aletas que se deslizan en el interior de las ranuras y forman las células con la pared de cárter, de ahí su nombre multicelular. Cuando el rotor aquí gira, las aletas son oprimidas con la fuerza centrífuga contra la pared de cárter y debido a la excentricidad del volumen de las células varía constante. Y ahora tenemos el de abajo que es el del tornillo helicoidal, dos ejes. Aquí dos tornillos que generan con sus perfiles cóncavos y convexos impulsan el aire hacia el otro lado. Al otro lado el aire es aspirado axialmente en este modelo. En estos compresores el aire es llevado de un lado a otro sin que el volumen sea modificado, o sea, el mismo que entra sino que sale. En el lado de impulsión, el estanqueidad se seguramente a los bordes del émbolo rotativos como observamos en la imagen. Ahora tenemos lo que son los turbocompresores axiales y radiales. Aquí los turbocompresores podemos definir y explicar un poquito de ellos, que trabajan según el principio de la dinámica de fluidos y son muy apropiados para grandes caudales. Los tenemos de tipo axial y tipo radial. El aire se pone en circulación por medio de varias ruedas de turbina. Esta energía cinética se convierte en una energía elástica de compresión para el caudal. La rotación de los álabes acelera el aire en un sentido axial de flujo. La aceleración progresiva de cámara a cámara es en la de abajo.
eh, es en sentido radial hacia afuera, entonces el aire en circulación regresa de nuevo al eje. Desde aquí se vuelve a acelerar hacia afuera. Y ahora vamos a hablar de las principales características que se deben de tomar en cuenta y explicar a la hora de elegir un compresor. Pues aquí tenemos varias características, que una está en la elección del caudalímetro, otra es la presión, que aún parte de la mano, el accionamiento, su regulación, refrigeración también, ¿no? Para la elección del caudalímetro tenemos dos, uno que es el teórico y otro que es el caudal efectivo o también llamado real. En los compresores mayormente de émbolo oscilante, el caudal teórico es igual al producto de la cilindrada, que es la velocidad de la rotación. Y el caudal efectivo depende de la construcción del compresor y la presión. En este caso, el rendimiento volumétrico es muy importante en cada uno de ellos. Es interesante que el caudal efectivo del compresor solo este es el que acciona y regula los equipos neumáticos. Entonces hay que tomarlo muy en cuenta el caudal efectivo del compresor. El caudalímetro se puede expresar en metros cúbicos sobre minuto o metros cúbicos sobre horas. Otra cosa es la presión. Anotar que porque la presión de servicio es la que suministra, es la suministrada por el compresor o acumulador que tenemos, y existen en las tuberías que alimentan a los consumidores, en este caso sean un pistón, otros tipos de accionamientos con aire. Los datos de servicio en los compresores de los elementos se refieren a esta presión. Es importante para garantizar un funcionamiento fiable y preciso. Es necesario que la presión tenga un calor constante. De esta depende la velocidad de la fuerza, el desarrollo secuencial de las fases de los elementos de trabajo con los que estarán suministrándose el compresor. Ahora tenemos varios accionamientos. En la imagen derecha podemos ver como la figura de un motor. Es un motor. Y también puede ser de gasolina, eléctrico y de gasolina, pero esto ya depende de qué tipo de compresor. Si es muy grande, va a estar siempre fijo en un lugar, o si es transportable. La mayoría de compresores accionan según las exigencias por medio de un motor eléctrico o de explosión interna. Mayormente en la industria los compresores se arrastran por medio de un motor eléctrico, o sea, se accionan por medio de un motor eléctrico. Y si, como dije, si se trata de un compresor móvil, transportable, en la mayoría de los casos acciona mediante un motor de combustión que pues puede funcionar con gasolina o diésel. Y también tenemos el tipo de regulación de los compresores. El objetivo de adaptar el caudal de suministro para el compresor de consumo que fluctúa, se debe proceder a ciertas regulaciones del compresor. Existen diferentes clases de regulaciones donde el caudal varía entre dos valores límites ajustados. Tenemos una tablita ahí de varios tipos de regulación, pero voy a hablar de los principales, que es la regulación de escape por atmósfera y por aislamiento, ya que son muy sencillos de que se accionen solos básicamente y no necesitan corrientes eléctricas para ser accionados. Solo se accionan con la presión de ellos. Bueno, el de atmósfera, el de escape por atmósfera, que es el primero, es muy sencillo. Este simple sistema de regulación se trajo una válvula reguladora de presión a la salida del compresor. Cuando el depósito que nosotros tenemos del compresor ha alcanzado la presión deseada o cierta presión, la válvula, por la medida de la presión, esta se dispara y se abre, permitiendo que el aire escape hacia el exterior, permitiendo que la presión se regule. Cuando esta alcanza la presión de acuerdo a las características del compresor, este ya se cierra. Y luego pues tenemos el aislamiento de aspiración, este método de regulación. Ese tipo de regulación se bloquea el lado de aspiración por donde entra el aire, y la tubuladura de aspiración del compresor está cerrada. El compresor no puede aspirar y sigue funcionando en el margen de presión. Esta regulación se utiliza principalmente
en los compresores rotativos y también en los émbolos oscilantes. Y por último, uno de los características a tomar en cuenta es su refrigeración, porque si bien sabemos, al estar trabajando un compresor va a generar fricción junto con la presión y va a generar calor, lo cual puede perjudicar a los componentes del compresor. Por efecto de la compresión se nos dice que el aire se desarrolla calor, en el aire se desarrolla calor que debe ser evacuado de acuerdo con las cantidades de calor que este desarrollo. Entonces va a depender de qué tanta presión y qué tanto uso constante se le está dando al compresor. Bueno, se adoptará las refrigeraciones más apropiadas. Hay compresores que tienen ventiladores y otros nada más que tienen como estas crestitas que son como disipadores de calor que se encargan de, pues, de eso, de disipar el calor, radicarlo. Los compresores mayormente van dotados de un ventilador adicional, como dije, que puede sacar el calor. También tenemos unos datos ahí en el archivo que se nos daban, que era el lugar de emplazamiento, que debe ser una estación donde va a ir todo el equipo, que esté lo más ventilado, limpio y fresco posible, ya que pues el aire debe ser muy puro para ser trabajado y que este no contenga impurezas como es el polvo y pueda dañar equipos desde dentro. Y también tenemos, se nos menciona un acumulador de aire comprimido. Yo creo que esto es más como una subestación para contener el aire comprimido y tener cantidades más grandes que solo en el compresor. Es un dispositivo que sirve para estabilizar el suministro de aire comprimido y compensa las oscilaciones de presión en la red de tuberías a medida que consume el aire comprimido. Por eso digo que es como un depósito aparte. Esto es lo que yo he entendido por acumulador de aire. Y pues eso es toda la exposición relevante. Eso ha sido toda mi parte. Y una disculpa, maestro, que no ponga la cámara, pero mi teléfono no quiere agarrar el software de la computadora y por eso nada más tengo una imagen. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en clase.